Bueno, hoy terminamos la serie Resiliente. ¿Cuántos se aprendieron la palabra ya? De tanto que hemos, ¿verdad?, vacilado con ella. Resiliente, diga conmigo, resiliente. ¿Cuántos han cogido herramientas que le hemos dado durante estas pasadas semanas en momentos difíciles y las han puesto en práctica? A ver, con manos. Amén. Poquitos, pero por lo menos hay algunos por ahí. La resiliencia es bien fácil y quiero que se lo aprendan. Es aprovechar las emociones difíciles para fortalecer la fe. Díganlo conmigo, aprovechar los momentos difíciles para fortalecer la fe. Y hoy yo vengo a hablarles acerca de la vergüenza. Pero yo quiero empezar contándoles, yo no sé si en algún momento en alguna predicación o en alguna reunión de jóvenes o en el grupo pequeño, yo estoy casi segura que este cuento se ha hecho, pero definitivamente ha sido uno de los momentos más vergonzosos de mi vida y la de mi hermana. Y entonces hoy la voy a contar nuevamente. La cara de ella hizo como, ¿cómo? No te preocupes, ya no sé, yo la estoy haciendo en toda confianza sin consultarte antes porque ya yo sé que le hemos contado. Pero quiero solamente verla, volver a repetirla porque va con el tema. Mi mamá, sí, mami, tú estás incluida en este cuento también. Mi mamá era la líder de danza del grupo de niñas de la iglesia de Ebenezer de Country. Mi hermana y yo teníamos, qué sé yo como 14 años, mi hermana tenía, qué sé yo, como 11 por ahí. Y mami nos dice, ustedes que están en casa haciendo nada, llamen a cada una de las danzoras, llámenlas y díganle que tenemos ensayo o que íbamos a cancelar. No me acuerdo, una de las dos. La cuestión es que teníamos que darle seguimiento. Y mi hermana se sienta con el teléfono de casa y llama. Con algunos contestaron, mira que hoy vamos a tener ensayo para que te acuerdes, a las 7:30 nos vemos allá. Ok, amén, claro. Pero llamamos a esta casa, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido teléfonos de línea, de casa, ¿verdad? No era como los teléfonos de ahora, que tú podías ponerlo en mute o qué sé yo qué, o sea, era como que tenías que asegurarte de enganchar bien para que no siguiera la llamada, ¿verdad? Entonces mi hermana llama y no contestan. Pero ¿cuántos han escuchado las grabadoras? Y te dejaban unos megatestamentos en la grabadora. Y esta familia tenía la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Entonces la mamá era la que había grabado la grabación, o sea, el mensaje. Jehová te bendiga y te guarde. Yo creo que había esta musiquita de fondo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y qué sé yo, así estuvimos como 3 minutos. La cuestión es que ahora yo reflexionando, yo pienso, ¿por qué no enganchamos? Si ella no contestó, ¿por qué no enganchamos? Pero no. La vergüenza fue tanta que terminó el mensaje y mi hermana creo que le puso el mensaje como que mire, hoy tenemos ensayo, es un recordatorio, qué sé yo. Pero no se aseguró de enganchar correctamente. La llamada se quedó abierta y empezó. Ay, mira, ¿tú escuchaste el mensaje ese? Chacho, ya nos chavamos con la familia santa. Con la familia santa esta. Jehová, entonces empezamos a decir, Jehová haga resplandecer su rostro. Pero nada, nosotras seguimos de lo más normal. Fuimos al ensayo. Creo que ahora haciendo el cuento era para cancelar el ensayo. Porque no la vimos esa noche. El domingo nosotros entramos como Juanas por nuestras casas a la iglesia y está la muchacha así. Mirando hacia mi hermana y mi hermana como, ¿qué pasó? Tacho, y ahí nos enteramos que cuando ellos llegaron, tiene un mensaje de voz. ¡Pum! Y escucharon, ya tú sabes, las cosas que habíamos dicho. Gracias a Dios yo no dije mucho, fue más mi hermana. Pero sí.
pasamos esa vergüenza. Yo creo que esa ha sido una de las mayores vergüenzas de nuestras vidas, porque eso quedó plasmado en la casa de una familia, de la iglesia, ¿verdad? Y pues, ya tú sabes, la vergüenza. ¿Cuántos de ustedes han pasado algún momento así medio vergonzoso? Que tú dices, trágame tierra, trágame tierra. Yo recuerdo, para las chicas así que son contemporáneas conmigo, la revista Tú. ¿Te acuerdas de esa revista? A mí me encantaba. Y la parte que más me encantaba era los Trágame Tierra. Era una sección dentro de la revista donde jóvenes sometían a la revista para que los publicaran momentos vergonzosos de teenagers y cosas así. Esa era mi sección favorita. Así que hoy yo vengo a hablarle acerca de la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza, si la vamos a definir como la define la Real Academia Española, es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante. Y yo, ¿verdad? Reflexionaba en esa definición y decía, ok, ¿cuáles son esas cosas que traen vergüenza a nuestra vida? Aparte de las cosas, ¿verdad? Como la que acabo de contar, que uno es una combinación de boca y pata y después uno no sabe cómo salirse del meollo, ¿verdad? Me preguntaba, ¿cuáles son esas acciones deshonrosas, humillantes, que podríamos hacer o ocasionar que van a provocar vergüenza a nuestra vida? Y entonces enlisté algunas y, por ejemplo, el que nos cojan en una mentira. No alce la mano si a usted lo han cogido en una mentira, por favor. Esto no es para, ¿verdad? Tirarnos al medio ni nada por el estilo. El herir los sentimientos de alguien que amas. Y saber que esa persona ahora está triste, está en depresión, está ansiosa, está, qué sé yo, porque tú le heriste. El fallarle a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Situaciones familiares, situaciones matrimoniales que pueden afectar la reputación, ¿verdad? Son cosas que pueden provocar vergüenza a nuestra vida. Haber cometido un crimen y ahora todos saben quién realmente tú eres, ¿verdad? Porque rapidito somos bien rapiditos para señalar. Hay muchas cosas, pequeñas, grandes, bien significativas o las que uno podría catalogar como insignificativas, que pueden causarnos vergüenza. Pero en la mañana de hoy, específicamente hoy, estamos hablando de la vergüenza que va mucho más allá de este bochorno de que, todos me están mirando. O esta vergüencita de que, me caí frente a la persona que me gusta. A mí me pasó eso como en 2 ocasiones cuando era más jovencita. O dije algo que no debía haber dicho. No, estamos hablando del sentimiento o la emoción de vergüenza que sentimos cuando hemos herido al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Este tipo de vergüenza que te lleva a pensar que ya no hay salida. Ya yo fracasé. Ya Dios no quiere tener nada que ver conmigo. Estoy hablando de la vergüenza que muchas veces trae el pecado a nuestras vidas. Y ciertamente, ¿verdad? Así como, yo diría como el de Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo en su posesión. Ellos tenían la autoridad absoluta de todo lo creado por Dios. Ellos mismos le pusieron nombre. Y se dejaron llevar por la tentación, por sus emociones, por su curiosidad. Y cometieron este grave error de desobedecer al Señor e inmediatamente se dieron cuenta del engaño de Satanás y les fueron abiertos sí los ojos, sí el entendimiento, pero ahora se sentían avergonzados delante de Dios. Tanto así que ya ellos estaban acostumbrados a estar desnudos, ellos no tenían ropa. Y salieron a correr, a tratar de taparse, porque ya ellos habían entrado a otro nivel de conciencia, digo yo, ¿verdad? Y entonces ya se estaban escondiendo de la presencia del Señor, ya estaban aterrorizados, estaban consumidos por la vergüenza de su pecado. Eso era entonces. Pero ahora, a mí me sorprende, como muchos de nosotros vivimos en este tiempo, que nos preocupa más la consecuencia del pecado
que el pecado mismo. Nos preocupa más ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Voy a perder mi trabajo por esto. Ay, mi esposa, ya, olvídate que no me va a perdonar. Nos preocupan más esas cosas que haber lastimado al Señor y haber escogido desobedecerlo deliberadamente y simplemente porque sí. Ahora, hablando de vergüenza, yo hoy ¿cuál es la palabra? Me propuse no tardarme 1 hora y media como me tardé hace 2 semanas atrás. ¿Está bien? 1 hora y media, cuando yo vi eso en YouTube y yo, ¡y a rayo! 1 hora y 36 minutos, no puede ser. Les prometo que hoy vamos a salir un poco más temprano, pero ciertamente lo que vamos a compartir hoy va a ser muy edificante. Cabe destacar que existen 2 tipos de vergüenzas distintas. Diga conmigo, 2 tipos de vergüenza. La vergüenza puede traducirse también en culpa, ¿verdad? Porque cuando uno se siente avergonzado, trae ansiedad, trae tristeza, trae también ese sentimiento de culpabilidad. Yo me sentía súper culpable por culpa de mi hermana cuando esa grabación, ¿verdad? Y habemos muchos de nosotros que nos aferramos a la culpa. Yo luego les voy a compartir una experiencia personal que me identifica muchísimo con este mensaje. Y hacemos una de dos. O vivimos tratando de sobrevivir en la vergüenza y en la culpa, tratando de verdad de, llevarlo un día a la vez y me sigo hundiendo en mi culpa, me sigo hundiendo en mi vergüenza. O tratamos de salir de ella con nuestro buen comportamiento. Tratamos de decir, pues de ahora en adelante me voy a portar bien. Y eso va a contrarrestar ese acto vergonzoso o humillante o deshonroso que hice. El primer tipo de vergüenza es la que le vamos a decir la mala. Esa es la vergüenza que te aleja de Dios. Dígaselo a sí mismo, me aleja de Dios. Esta vergüenza te estanca en un mismo lugar. No encuentras salida a ella. ¿Ok? Cuando vienes a la iglesia no te atreves a alzar las manos ni cantar porque te sientes culpable. Porque te sientes avergonzado por la palabra mala que dijiste antes de venir. Por las palabras hirientes que le dijiste a tu esposa o tu esposo antes de llegar. Por la pelea que tuviste con tus hijos. En ese ratito de devocional yo dije, Dios mío, qué difícil es esto. Ser guardián de un niño de 5 años y tener que predicar en los próximos 15 minutos. Yo estaba que le quería arrancar la cabeza porque le tenía que decir 40 veces que hiciera algo y no me hacía caso. Y entonces yo con ese estrés de que no hiciera ruido, esto y lo otro. Y entonces en 15 minutos para tener que venir a predicarles, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Este tipo de vergüenza que te aleja de Dios te hace entrar y salir de la iglesia como en modo flash, casi de modo invisible. Entras y sales para que nadie te vea, que ni siquiera sepas que estuviste ahí. Voy pues por cumplir o voy porque en el fondo uno sabe que uno necesita a Dios, ¿verdad? Pero no quieres darle la cara a la gente que está ahí. Sientes que te alejas de Dios, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres ir a los grupos de crecimiento, ya no mantienes relaciones interpersonales con los hermanos de la iglesia, ahora tienes un grupo diferente de amistades, porque los de la iglesia me traicionaron. Y se te ha metido en la mente que mucha gente hace esto, de verdad. Y me da mucha tristeza porque yo hablaba, no me acuerdo con quién yo hablaba en estos días, que decía, me es tan triste que la gente siga cayendo en la misma trampa de Satanás que él ha utilizado por miles y miles de años. Él no ha cambiado la táctica. No ha cambiado la táctica. Sigue siendo la misma. Y aún así la gente sigue cayendo en la misma trampa. Es como decir los hoyos que están de camino a tu casa. Que tú los conoces y tú tratas de esquivarlos, pero con la lluvia, con los trucks pasando, los hacen más grandes y ya son inevitables, ¿verdad? Entonces, tú sabes que están ahí, los tratas de esquivar, pero sigues ahí cayendo en el mismo, cayendo en el mismo, cayendo en el mismo, cayendo en el mismo. Y yo pienso lo mismo. Yo pienso que es lo mismo espiritualmente, como que tú sabes que la trampa está ahí. Y van a venir cosas que van a provocar que a lo mejor no las puedas esquivar en una que otra vez en tu vida, pero está ahí, and you're conscious of it. Tú sabes que está ahí. Trata de bregar para que no caigas en la misma trampa una vez y otra vez. Entonces,
A alguna gente se le ha metido en la mente que en la iglesia hablan de ellos y que los juzgan y que los señalan. Y sabrá Dios si la gente ni está pensando en eso, pero tú te has caído y te has dejado consumir mentalmente por el enemigo y ya, olvídate, tú te creíste la movie. ¿Te acuerdas la movie que hablamos Este tipo de vergüenza proviene ciertamente del enemigo. Es su táctica preferida, porque él sabe que si logra meterse en nuestra mente, logró su objetivo. Si el enemigo no puede detenerte a través del pecado, lo va a hacer a través de la intimidación. Escucha bien, lo voy a volver a repetir. Si el enemigo no puede detenerte por el pecado mismo, te va a intimidar utilizando la vergüenza y la culpa para detenerte. Te va a intimidar y hacerte sentir culpable a tal nivel que se te haga más fácil darle la espalda a él que encontrar razones para salir de la vergüenza y la culpa. Yo me he encontrado ahí. Por eso se los digo, mire, así, como si nada. Realmente se nos hace más fácil cuando no sabemos quiénes somos en Cristo. Cuando no cuidamos intencionalmente nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Vienen momentos como estos a nuestras vidas que traen vergüenza, que hemos caído, porque pues es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y el enemigo gana territorio, porque nos hemos dejado llevar por la vergüenza y la culpa. Por eso en esta serie nos hemos enfocado en que aprendas a cuidar y guardar tu corazón, tus emociones, el trono de tus sentimientos, de modo que cuando lleguen las tormentas de la vida, permanezca. Permanezca. No es que va a ser fácil o que nunca vas a sentir vergüenza, temor, desánimo, incertidumbre, pero vas a tener la convicción, las herramientas y la estamina para permanecer. Amén. Ahora, yo quiero entrar en el segundo tipo de vergüenza. Y esta la vamos a catalogar como la vergüenza buena. Y esta es lo contrario a la primera. Esta vergüenza te acerca a Dios. Y tú dirás, ¿cómo rayos la vergüenza podría ser algo bueno? Pues mire, yo diría que es hasta un regalo de Dios cuando te acerca a Él. La culpa correcta te guía a un mejor lugar. Segunda de Corintios 7:10 habla sobre la tristeza que Dios da. Míralo ahí. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que proviene ¿de quién? De Dios. O sea que Dios nos da tristeza. La tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? Una palabra clave. Arrepentimiento. Que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Hay una historia muy interesante y vamos a estudiarla en la tarde de hoy, en la mañana de hoy. Y es la famosa historia de David y Betsabé. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿La conocen? ¿Sí? Pues los que no la conozcan, hoy les voy a compartir uno de los mayores bochinches que hay en la Biblia, ¿ok? David, en esta historia vamos a ver que David es un ejemplo de una persona que podría haberse quedado estancado en su comportamiento vergonzoso. Y en lugar de eso, se aferró a Dios y siguió adelante con su vida. David ya era rey de Israel en este momento, ¿verdad? Y relata 2 de Samuel, capítulo 11, si lo quiere apuntar por ahí, que llegó la primavera, que era la época cuando los reyes salían a la guerra, ¿verdad? Pero él decidió quedarse en el palacio y envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Un día, después del descanso de mediodía, David se levanta de su cama y sube a la azotea del palacio y comienza a caminar por la azotea, ¿verdad? Y miraba la ciudad y yo me imagino que él decía, acabo de levantar. Y mirando así, y de momento era como si hubiese hecho, rayo! ¿Qué es eso? Y dice que sus ojos se fijaron en una mujer de belleza particular.
era una mujer hermosa. Pero esa mujer no estaba ella no estaba sentada en su azotea bebiéndose una limonada. Ella se estaba bañando. Así que podemos entender que la mujer estaba desnuda. Yo no sé si en ese tiempo es como las películas que las muestran como en una tina, como que de barro, qué sé yo, o si era que le caía ¿verdad? El de la ducha, yo no sé. La cuestión es que él se dio cuenta de lo que había ahí, ¿ok? Él vio lo que tenía que ver como para que le interesara lo suficiente. Y él mandó a investigar quién era la mujer. Y mandó a la persona regresó y le dice, esa mujer es Betsabé, ella es hija de Eliam y esposa de Urías. Ok, él parece que no le importó. Él cogió y le mandó a buscar. Le dice, búscamela, búscame esa muchachita, que yo la quiero ver más de cerca. Y tanto fue que la buscaron y cuando llegó al palacio se acostó con ella. ¿Ok? Luego, pues ella regresó a su casa. Y entonces la Biblia hace esta nota al calce en paréntesis y dice, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Así que adivinen qué. ¿Qué le pasó a nuestra hermana Betsabé? Cayó embarazada. Por accidente, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Y por accidente cayó embarazada, bendito. Cuando David se entera, el tipo estaba fuera de liga. Cuando David se entera de que Betsabé está embarazada, la manda a buscar. Manda a buscar al marido, perdóname. El marido se llama Urías y él está en la guerra, porque acuérdense que al principio decían que él había mandado a su ejército a pelear contra los amonitas. El ejército está allá, los soldados están allá, pero él manda a buscar a Urías, ¿por qué será? Manda a buscar a Urías e intenta, como de lugar, que regrese a su casa y se acueste con su mujer. Le dice, chico, mano, tú sabes, persuadiéndolo, tratando de encubrir su pecado, porque eso era lo que él hacía. Él estaba tratando de lograr que este esposo se acostara con Betsabé para que cuando le saliera la panza ya no hubiese escapatoria, la gente no sospechara que el bebé era del rey David, sino de Urías. Pero ¿qué pasa? Que Urías era un hombre honesto, era un hombre íntegro, y él no regresó a su casa. Él se quedó a las afueras del palacio durmiendo con los que guardaban el palacio. Y cuando el rey David se entera de esto, yo me imagino que él diciendo, diache, mano, plan A, se fue a la, ¿verdad? Ajuste, vamos a plan B. ¿Qué vamos a hacer? Él cogió, y esta mañana fue que yo me di cuenta de este detalle, porque la estoy escuchando mientras me estaba maquillando. El rey David le hace una carta a Joab, que es el que está allá monitoreando, ¿verdad?, el ejército y lo que ellos están pasando. Manda una carta con Urías, diciéndole, te envié a Urías para que lo pongas enfrente de batalla. Lo pongas donde... Lo metas a la guerra, a donde están, ya tú sabes que vamos a garantizar que él muera. Hermano, llegar a esos extremos para encubrir el pecado. Y así pues pasó. Urías pasó, quiero pensar que a la eternidad, pobrecito. Urías murió y entonces el rey David mandó a buscar a Betsabé y la hizo su esposa oficialmente. Pero, y no es el mensaje principal, pero yo sí quiero decir esto. La consecuencia del pecado de David no fue la mejor. A todos nuestros pecados, para todos nuestros pecados hay consecuencias. No hay escapatoria de nuestros pecados. Si no hay escapatoria de ella, yo quisiera alentarte o exhortarte a que más que estar pendiente a la consecuencia de tu pecado, que realmente haya arrepentimiento en tu corazón y tú corras al Señor para ser limpiado de ese pecado. Porque de las consecuencias no podemos huir, pero sí podemos ser limpios en nuestro corazón para no volver a caer en ese pecado. ¿Ok? Amén, dáselo fuerte al Señor. Ahora, pasa un tiempo entre ese hecho de la muerte de Urías y que David trae a Betsabé a
a su palacio, y viene el profeta Natán. Y aquí es donde yo quiero, o sea, esto merece que nosotros lo leamos completo, porque esto es the cherry on top de esta historia. En 2 de Samuel 12, vamos a leer del 1 al 13, y dice así, yo lo tenemos ahí, yo lo voy a leer desde acá. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre. Aquí vamos a ver la reacción de David a esto que le está diciendo el profeta Natán. Que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y yo me imagino que hubo un silencio sepulcral. Y de momento Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste en la espalda de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia. Wow. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en plena luz del día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y me encanta el versículo 13, que es la contestación de David a todo lo que él acaba de escuchar, esta confrontación. Y él le dice automáticamente, he pecado contra el Señor. Y me gusta esta respuesta de David, porque número 1, él se adueñó de su pecado. Él no fue buscando culpables de por qué él hizo lo que hizo. No, porque es que eso fue culpa de... Pero es que nadie la manda a ella a estar bañándose así. No. Él reconoció que él fue quien cometió el pecado y rápidamente se adueñó de él. He pecado, yo, David, he pecado contra ti. Y segundo, se arrepintió. Hubo verdadero arrepentimiento de parte de David ante esto. Ahora, ¿cómo se sobrepuso David ante la vergüenza de este pecado tan grande que él había cometido delante de Dios? Pues, ustedes se acuerdan que hemos mencionado, y yo lo mencioné en el último mensaje, que David como que se cantaba y se lloraba a la misma vez. Y el Señor le dio como una habilidad, una sabiduría para plasmar en salmos lo que él sentía y verdadera alabanza y adoración a Dios. Entonces, el Salmo 51 fue escrito por David luego de ser confrontado por el profeta Natán ante el adulterio que cometió con Betsabé. Y yo quisiera destacar, ¿verdad?, algunos puntos o algunas manifestaciones de la vergüenza, podríamos decir, que sintió David por su pecado y que yo estoy segura que así como yo lo he sentido, ustedes también. Ustedes se van a identificar con este salmo. Vamos a ir leyéndolo
No lo puse ahí en la presentación porque realmente no lo quería leer, pero vamos a leerlo un poquito. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame. Déjame cambiarle un momentito. No, I think it was that. Sí. Ok, versículo 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. La primera manifestación de la vergüenza de David ante este pecado fue la culpabilidad. Él se sentía culpable por lo que él había hecho. Lávame la culpa. Y lo dice en otro versículo también. Quítame esta culpa que llevo dentro de mí. Sintió por segundo remordimiento. ¿Cuántos de ustedes han sentido remordimiento cuando hacen algo incorrecto delante de Dios? Eso no se te sale de la mente. No se te sale de la mente, eso es día y noche, se te siguen, vuelves a revivir el momento, vuelves a darle para atrás y pensar cómo lo pudiste haber cambiado, qué pudiste haber hecho diferente, cuáles eran las palabras que debiste haber dicho, o sea, cómo debiste haber reaccionado, constantemente está ahí dando vueltas. Y esto pasa mucho en las mujeres, nosotras somos así, somos tan emocionales que ay muchacho, olvídate, es horrible lo que pasa por nuestra mente. Entonces en el versículo 3 él dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. O sea que él constantemente, de día y de noche, a lo mejor volvía a darle para atrás otra vez a ese evento y pensar en cómo lo pude haber hecho distinto, cómo pude a lo mejor aguantarme y no llegar a ese punto. Ay, Dios mío, ¿ven? Él estaba luchando con esa vergüenza que sentía dentro de sí. Una tercera manifestación, la tristeza. En el versículo 8, él dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Él sentía tristeza. ¿Cuántos de ustedes han sentido una profunda tristeza? Yo he sentido profunda tristeza que incluso se me manifiesta en mi cuerpo. Me siento cansada, me siento que literalmente como si me estuvieran cogiendo el corazón y me lo estuviesen apretujando, que casi el aire no puede pasar. Yo me imagino que él sentía esta profunda tristeza. Número 4, otra manifestación de esta vergüenza, una sequedad espiritual. En el versículo 15 dice, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. ¿Sabrá Dios desde cuándo, por culpa de esa vergüenza que él se aferraba, no podía alabar a Dios? No podía decirle gracias, Señor. No podía decirle, Señor, te amo. No podía ni tan siquiera pedirle perdón por la vergüenza que abarcaba su ser. Por último, el quebrantamiento. En el versículo 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Este mensaje de hoy no es para que tú te sigas hundiendo en tu vergüenza y en tu culpabilidad, sino para que tú entiendas lo que dice ese versículo 17. El sacrificio que tú sí deseas, él decía, si pudiera ofrecerte algo, lo haría, pero eso no es lo que tú quieres, Señor. Tú lo que quieres es un espíritu quebrantado. Y entonces dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Si realmente nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos quebrante, si nosotros realmente permitimos que el Espíritu Santo nos confronte con nuestro pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, y nos quebrantamos delante de Dios, Dios no nos va a rechazar. Dios no te va a rechazar. Amén. David no se quedó atrapado o estancado en su vergüenza, sino que utilizó esa vergüenza para acercarse más a Dios, crecer más espiritualmente y crear resiliencia. Eso es una muestra de verdadera resiliencia. Cuando yo tenía como 16 años, yo estaba en la iglesia de Benecer de Country, ¿verdad? Y nosotros éramos un grupo como de 4 o 5
muchachas. Dentro de ella estaba la hija del pastor y las primas y todas eran como que familia. Yo era la única que era como que me integré al grupo un poquito más tarde. Ellas desde pequeñas siempre estaban juntas. Y pues esos años de preadolescencia, pues yo las viví con ellas, íbamos a la playa, salíamos, siempre estábamos juntos, con los pastores de la iglesia también, el pastor Abilio, que fue quien nos ordenaron y todo lo demás. Y una noche, saliendo del grupo de jóvenes, una persona me hizo una llamada y me invitó a grabar unas voces. Y yo fui para allá. Y hermano, lamentablemente pasó algo que no debió haber pasado. Todos somos adultos, sabemos de lo que estamos hablando. Y a esa corta edad cometí un pecado muy grande delante del Señor. ¿Qué pasa? Que yo llego a mi casa, mi mamá después, cuando estamos hablando de eso, yo creo que meses o años después, me dice, yo sabía que esa noche algo había pasado porque tú nunca hacías lo que hiciste esa noche. Y yo llegué a mi casa totalmente avergonzada de lo que había pasado, sabiendo en mi corazón, Dios mío, automáticamente comenzó la pelea en mi corazón. Y yo decía, Señor, me siento como una oveja negra, me siento sucia delante de ti. Pues, ¿qué pasa? Tengo 16 años, soy muy inmadura. Se lo cuento a una de mis amigas dentro del mismo grupo. Salimos a comer y le digo, fulana, pasó esto. Y ella fue el profeta Natán para mí. Ella me dice, si tú no confiesas tu pecado, lo voy a hacer yo. Y yo hice, eso fue lo peor. En ese momento, a mí eso era como si me hubiesen quitado la vida. Yo dije, ¿qué? Porque en mi mente no estaba confesar mi pecado. En mi mente estaba lo que les dije primero. Tratar de simplemente comportarme bien, dejarlo atrás y ya. Nadie se tiene que enterar. Pero el Señor es sabio. El Señor, cuando tiene propósito contigo, no te abandona. Y aunque parecía en ese momento que me quería morir de la vergüenza, que jamás quería pisar una iglesia una vez más, el Señor utilizó a una amiga para confrontarme con su palabra, para confrontarme con lo que verdaderamente era correcto y yo tenía que hacer. 2, 3 días pasaron y yo vivía, mi hermano, ansiosa. Yo creo que yo no dormía en las noches. Yo la pasé muy mal emocionalmente y sentimentalmente. No podía comer. O sea, yo no quería hacer nada. Yo no quería salir de mi cama ni nada. Yo tenía un terror a las consecuencias. ¿Y qué pasa? Recibo una llamada. No, íbamos a un ensayo. Y mi amiga me hace señas desde el otro lado y me hace, como quien dice, ahora o voy yo. Yo respiré. Ay, Señor Jesús, vamos para adelante. Estamos afuera. Estamos así. Parecía que me iban a dar una pela. Y tuve que decirle a mi amiga, amiga, hice esto. Y mi amiga me miró. Me dice, ¿qué? Bueno, eso fue un sal para afuera. En medio de mi mamá estaba dentro de la iglesia, los pastores estaban dentro de la iglesia, todo el ministerio de adoración estaba dentro de la iglesia. Y nosotras, como quien dice, por decir así como en el anexo, nosotras hablando mega bochinche. Y yo pasó esto y esto, y yo te pido perdón, me siento avergonzada, yo no quería hacerlo, yo no sé qué pasó realmente, esto, lo otro, Y desde ese momento, mi vida cambió por completo. Al otro día me llama la pastora Nina y me dice, ¿tú estás en tu casa? Y yo, así me temblaban las rodillas, porque ella era la mamá de la muchacha. Y yo, sí, te voy a buscar, vístete. Y yo, ok. Me visto, ella llega a mi casa, yo bajo. Y me llevan a la oficina de la iglesia. Y me sientan al frente de mi amiga para hablar. Ella dice, ustedes van a resolver las cosas aquí, ahora, porque ustedes son hermanas en Cristo. Y porque estas cosas se tienen que resolver.
Usted dirá, DH, pero qué cruel, como que qué fuerte. Usted sabe que si no hubiese sido así, hubiese sido otra la historia. A lo mejor por eso es que yo soy tan fuerte ahora. Porque a mí no me trataron con dulzura. A mí fue como que tienes que hacerlo y tienes que confrontarla y tienes que pedirse perdón y tienen que arreglar este mercoche ya. Yo me senté frente a mi amiga, volví, le dije lo mismo, estoy avergonzada, te pido perdón, yo jamás quise hacer esto, Después de eso, mis amigas me dejaron de hablar. La única que me hablaba era la que me había amenazado. Y decía, contra, eso es lo menos que tú puedes hacer, muchacha. Seguir siendo mi amiga después que me vas a tirar ahí al foso de los leones. Ella siguió siendo mi amiga, las demás me dejaron de hablar. Era una total vergüenza entrar, me daba ansiedad antes de llegar a la iglesia, pero mis papás me decían, hasta que tú no te vayas de esta casa, tú vas los domingos a la iglesia. Punto y se acabó. Yo iba para la iglesia, mis papás se enteraron, fue una decepción total, una vergüenza para mí de tener que decirle a mis papás lo que yo había hecho. Fue realmente un momento muy, muy, muy vergonzoso. Me sacaron del ministerio de danza, me dijeron, necesitas tomar un tiempo para reflexionar en lo que hiciste, para profundizar en la palabra, para simplemente conocer a Dios. Tienes que bregar con tus issues, ¿verdad? Y eso fue lo que yo hice. Yo me senté, no dancé al frente con falda y pandero, pero en mi banco yo seguía danzando. No me dejaban cantar con micrófono, pero yo cantaba a todo pulmón al Señor. Y en ese momento, yo de verdad quería morir. Yo decía, yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero volver a darle la cara a esta gente, yo no quiero... Hubo una hermana de la iglesia que una vez se me paró al lado y me dijo, yo ni lo voy a comentar, pero me dijo unas palabras muy hirientes que me marcaron muchísimo. Pero ¿por qué yo les cuento esto? Les cuento primero porque es parte del mensaje, ¿verdad? Pero segundo, porque me identifico mucho con David. Me identifico mucho con ustedes. Porque yo sé que a lo mejor usted no se va a atrever aquí a pararse a contar esto o su momento más vergonzoso. Pero usted ha hecho cosas en su intimidad que no le permiten muchas veces llegar aquí en libertad para adorar a Dios. Usted ha dicho cosas en su intimidad que no le permiten crecer espiritualmente, porque sigues creyendo las mentiras del enemigo de que lo que hiciste es lo que te define, que tú eres lo que hiciste. Por eso es que nosotros no nos cansamos domingo tras domingo, grupos pequeños, reunión tras reunión, de tratar de sembrar en ti una nueva visión, un nuevo pensamiento, que tú puedas comprender tu identidad en Cristo. Si yo no hubiese sabido quién yo era en Cristo, si yo no hubiese tenido líderes que me apoyaran, si yo no hubiese tenido padres que a pesar de la decepción que les provoqué y la vergüenza que pude haber traído a nuestra familia, que me apoyaron, en ese momento yo estaba conociendo a Juan y a mí se me caía la cara de vergüenza de decirle eso a Juancito. Y yo me senté con él y yo fui honesta con él. Y yo le dije, en este momento de mi vida está pasando esto y esto y esto. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo te conocí después de. Antes de, a mí no me interesa nada de lo que pasó. Yo quiero conocerte después de. Si yo no hubiese confrontado, si no hubiese sido por esa profeta Natán, mi amiga, que me confrontó. Por eso es que es importante que nosotros nos tengamos las espaldas, que nos guardemos las espaldas, que nos apoyemos. Porque aquí tú vas a encontrar la gente que a lo mejor no te va a decir lo que tú quieres, pero te va a confrontar con la verdad de Cristo. Y te va a decir, tienes que hacerlo mejor, tienes que ser más intencional, tienes que venir al grupo de crecimiento, tienes que venir a la iglesia porque estás faltando. Aquí, es aquí. Si yo hubiese recurrido a otro grupo de amistades, a lo mejor me hubiesen dicho, nena, porque tú lloras tanto, si eso lo hace todo el mundo. Nena, pero ¿por qué tú te avergüenzas tanto? Si tú no eres la primera ni vas a ser la última. Santo. Eso no hubiese permitido que yo hubiese crecido espiritualmente. Yo tuve que pasar el proceso doloroso de la vergüenza. Y yo escogí si esa vergüenza me iba o a alejar de Dios o si me iba a acercar a Dios. Y yo elegí que mi vergüenza me acercara a Dios.
Y por mucho tiempo luché con el sentimiento de vergüenza, con el sentimiento de culpabilidad. Esto pasó hace más de 20 años. Y aún al sol de hoy, cuando el Señor me quiere lanzar a hacer algo para Él, el enemigo me lo trae a mi memoria. Y yo sé que esas son luchas que tú tienes también. Cuando quieres hacer algo para el Señor, el enemigo te trae tu pecado del pasado. El enemigo te quiere mantener sentado, con la boca callada, como a David. Y David tuvo que decir, Señor, desata mis labios, yo quiero volver a alabarte. Señor, quita de mí esta tristeza, esta angustia, esta culpa. Hay un versículo en ese Salmo 51 que a mí me encanta. Y dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Brinca el 9. No sigas mirando mis pecados, Señor. Quita la mancha de mi culpa. Y aquí este es el versículo que a mí me gusta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Qué tal si se pone de pie? Yo quiero cerrar con este versículo y es Romanos 8:1 que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Amén. Ya no hay condenación para ti, iglesia. Ya no hay alguien que pueda venir a decirte que tú eres el error que cometiste, que tú eres el crimen que cometiste, que tú eres el pecado que cometiste. Tú fuiste lavado con la sangre de Cristo. Gracias, Señor. El Señor te hizo nueva criatura. Sí, Señor. Tu error no es tu identidad está en Cristo. Dígalo conmigo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Este mensaje de hoy no es para seguir hundiéndote en tu vergüenza. Es para que de una vez y por todas detectes la trampa del enemigo, la táctica del enemigo, de tratar de mantenerte ahí, revoloteando, revolcándote en lo mismo. Y que puedas reconocer esto que dice Romanos 8:1. Yo ahora estoy unido a Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para mí. Amén. Porque esta es una buena nueva. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia lo que nosotros vivimos. Y nosotros tenemos que aprender a vivirla para nosotros poder compartirla. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así delante del Señor en algún momento? A lo mejor no ha sido por un pecado como el que yo cometí. A lo mejor es porque te sientes avergonzado porque no sacas el suficiente tiempo para Dios por tu trabajo, por tus compromisos personales. A lo mejor te sientes avergonzado delante de Dios porque llevo tanto tiempo en la iglesia y no doy fruto. O no siento que doy fruto. O sientes que tu vieja criatura aún es parte de ti. Pero para eso vino Jesús a esta tierra. A compartir la buena noticia. Que Él todo lo hace nuevo. Que Él mira más allá de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Que Él tiene un propósito con nosotros. Y que si nosotros lo miramos a Él, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Qué tal si hoy cerramos esta serie? A pesar de que ya yo estoy llorando. Usted sabe que a mí me encanta llorar, parece. ¿Qué tal si lo celebramos dándole gracias al Señor por esta buena noticia? Señor, yo no soy lo que otros piensan de mí. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Yo soy quien tú dices que yo soy. Y yo quisiera que ahí en tu lugar, antes de comenzar a cantar, vamos a orar. Y vamos a declarar que la vergüenza ya no puede prevalecer contra ti. Que la vergüenza no te puede mantener presa. Sino que hoy tú escoges que tu vergüenza sea para acercarte más a Dios. Amén. Vamos a alzar tus manos ahí. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu palabra.
Yo te doy gracias, Señor, por las buenas noticias, Señor, de que tú restauras, de que tú limpias nuestro pecado, de que tú ves más allá de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor, y que cuando las entregamos delante de ti con corazón quebrantado y arrepentido, tú no nos rechazas, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos rechazas, Señor. Mientras yo fallo, el enemigo quiere mantener frente a mis ojos constantemente vivo ese pecado, ese error. Pero Padre Santo, tú me perdonaste y echaste ese error en el fondo del mar, Señor, y jamás te acuerdas más de él, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a mantener siempre delante de mí tu verdad, tu palabra, Señor, que dice que no hay condenación para aquellos que creemos en ti, que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, es para el bien, para todos los que te amamos, Señor. Que tú lo creas todo nuevo, que ya somos nueva criatura, que lo viejo pasó, dile, lo viejo pasó. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, grítale fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos. Salvador, Redentor. Nadie como tú, Señor.